disertantes van a ser el profesor Gustavo Junca y el profesor Álvaro Moreno, ambos profesores de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en la maestría como en el doctorado, como en el pregrado, como investigadores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, vamos a enfrentar el tema del empleo y del desarrollo. Y es que este tema del empleo y el desarrollo es la manifestación global de la crisis que es muy interesante y se mira en todo el mundo. España, por ejemplo, tiene el 25%, 22%, 23% del desempleo. Colombia tiene las más altas tasas de desempleo y de desigualdad del ingreso de toda la América Latina. Estamos hablando de 2 dígitos de tasa de desempleo, estamos hablando de más del 50% de la informalidad. Y ahora le dicen a uno que ese es un tema menor, que es un tema que no tiene que ver con la globalización, que es un tema que no tiene que ver con la crisis. Desde la caída del muro de Berlín, el argumento básico que se empleó en el marco de la nueva globalización es que había que hacer deslocalización 1 y flexibilización laboral 2. La pregunta que nos hacemos frente a la flexibilización laboral es que los aquí presentes, que llegarán al mercado de trabajo, o los que ya están en el mercado de trabajo, se han convertido en simples mercancías. Es el conflicto de la flexibilización laboral dirigida a todos aquellos que tenían antes derechos laborales, derechos fundamentales en lo laboral, frente a todos aquellos que se han convertido en una mercancía y son solo órdenes de prestación de servicios sin identidad y sin derechos. Ese tema del empleo se vuelve un tema fundamental en el país, se vuelve un tema fundamental en el marco de la globalización, porque todos los derechos dados a los inversionistas y a los dueños de los medios de producción han sido a costa de la eliminación de todos los derechos laborales fundamentales que tienen que tener los trabajadores. Lógico, si eso se profundizó de la manera como se ha venido profundizando, pues nos encontramos ante un interrogante grave. ¿Hasta dónde los derechos de la seguridad inversionista pueden llegar estando por encima de todos los derechos sociales y especialmente el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener la posibilidad en el futuro de tener una pensión, de tener unos derechos de salud y de tener una serie de cosas? Por ahora, lo que ha ocurrido en esa globalización antes de la crisis es que la tendencia fue todos los derechos a los inversionistas, ningún derecho a los otros actores sociales mientras se atraviesen con los derechos de los inversionistas. Y en este tema del empleo, pues vamos a tener, y el desarrollo, vamos a tener entonces la presencia de Álvaro Moreno y Gustavo Junca, profesores muy destacados de la Universidad Nacional de Colombia, que nos van a acompañar en la Jorge Tadeo Lozano. Pero resulta que en este marco de la crisis también hay un marco profundo en la globalización. Uno tiene que entender que la mundialización y la globalización nos han llevado a renuncias de las soberanías nacionales. Esas renuncias a las soberanías nacionales lo que nos han llevado es a que las instituciones multilaterales o convenios internacionales nos quiten los grados de libertad para decidir democráticamente sobre nuestro futuro. Es un marco que es doble, el marco de las instituciones y el marco de la democracia. Y en ese marco de las instituciones y en el marco de la democracia, pues que nos encontramos con preguntas profundas sobre la mundialización y la globalización. ¿Cuáles son las instituciones multilaterales que limitan o favorecen el desarrollo de la mundialización y de la acción nacional? ¿Qué tiene que ver las Naciones Unidas con este tema? Cuando las Naciones Unidas en 1947 se crea simplemente no tanto como una institución democrática para que participen todas las naciones, sino para resolver un problema fundamental que había en 1945, que tiene que ver
con que existía una bipolarización del mundo entre ese mundo capitalista y ese mundo socialista que se manifiesta en esas Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, donde ese Consejo de Seguridad simplemente está resolviendo los conflictos para evitar una guerra abierta, los conflictos de la Guerra Fría, y en donde unos pocos países tienen el derecho a veto. Derecho a veto y Consejo de Seguridad que se vuelven en el mecanismo más antidemocrático y más desinstitucionalizante que existió en los años 45 y nuevamente hasta la caída del muro de Berlín. ¿O qué pasa con las instituciones económicas? Si el Fondo Monetario Internacional simple y sí se convierte en garante de la circulación monetaria y del tipo de cambio que le va a dar credibilidad a ese sistema monetario internacional.